Buenas noches, ingeniero. Mi grupo y yo les vamos a explicar acerca de lo que es precipitación. Los integrantes son Elizabeth Barros, Moisés Unut y mi persona. A continuación les voy a dar un breve concepto sobre qué es precipitación. Dice que precipitación es cualquier agua meteórica recogida sobre la superficie terrestre. Esto incluye básicamente la lluvia, nieve y granizo, depende en la temperatura donde caigan. Como vemos en la foto, tenemos un lugar donde cayó granizo. En relación a su origen pueden distinguirse los siguientes tipos. Tenemos las ciclónicas, que son las provocadas por las frentes asociados a una borrasca o ciclón. También tenemos los de convención, que se producen por el ascenso de bolsas de aire caliente. También tenemos las precipitaciones orográficas, que se presentan cuando masas de aire húmedo son obligadas a ascender al encontrar una barrera montañosa. No, se dice que la intensidad de precipitación va a ser igual a la precipitación sobre el tiempo. Aquí les voy a explicar acerca de las medidas, cómo se puede medir la precipitación. Dice que se puede cuantificar las precipitaciones caídas en un punto mediante cualquier recipiente de paredes rectas, midiendo después de la lámina de agua recogida. La intensidad de precipitación se suele expresar también en milímetros sobre hora. Tenemos un instrumento de medición que es el pluviómetro. Prácticamente se utiliza para medir con más precisión el agua recogida. El pluviómetro también dice que recoge el agua en una bureta de sección menor a la de la boca del instrumento. La lectura de agua recogida se efectúa una vez al día y también nos dice que el máximo error puede proceder de una ubicación defectuosa del pluviómetro. Tenemos otro instrumento que es el pluviógrafo, que es prácticamente el que registra la evolución de la precipitación con el tiempo, bien con tinta y papel o bien digitalmente. En algunos modelos está dotado un flotador que hace subir una plumilla que registra gráficamente el llenado del recipiente a lo largo del tiempo. También tenemos que dice que los aparatos más modernos registran los datos electrónicamente, no se dibujan, sino se guardan en una memoria digital. También tenemos que el gráfico que se obtiene del pluviógrafo es directamente con la plumilla en los datos digitales, se llama pluviograma. También el pluviógrafo dice que la pendiente del gráfico obtenido nos permite calcular la intensidad de precipitación en cada momento. Ahí tenemos unas imágenes donde acerca de un pluviógrafo de flotador, también tenemos un pluviógrafo de caguilones digital, y aquí tenemos unas gráficas de los pluviogramas o hidrogramas. Bueno, luego voy a explicar sobre otro instrumento que es el nivómetro. Es un aparato diseñado para medir la profundidad y espesor de la capa de nieve o agua nieve o granizo. Como vemos, ahí tenemos el nivómetro, que es el que va a medir la profundidad de espesor en un lugar donde haya nevada. También dice que es constituido por una superficie similar a una mesa, con una escala en centímetros para medir el espesor. Nos dice que un centímetro de nieve equivale a un milímetro de agua. También tenemos las redes pluviométricas, que son prácticamente las que utilizan datos pluviométricos recogidos por el organismo estatal o regional. Se dice que todos los países disponen de una red pluviométrica y son estos datos los que se utilizan para un estudio. La red pluviométrica debe estar diseñada dependiendo del relieve donde esté. Bueno, a continuación también les voy a explicar acerca de la elaboración de los datos pluviométricos de un punto. Para el estudio de los recursos hídricos de una región trabajaremos con datos precipitaciones mensuales y anuales. Y también dice que las medidas realizadas en una estación pluviométrica se computan básicamente con precipitación diaria, precipitación mensual, precipitación anual. Y que para calcular la precipitación mensual, precipitación media y precipitación anual media se necesita disponer de series climáticas largas de más de 20 años. Por último, tenemos los dietogramas, que es, o también llamado dietograma, que es un gráfico que se expresa la precipitación recogida en intervalos regulares de tiempo. Dice que se representa como un histograma, o sea, un gráfico de barras, o aunque a veces se expresa como un gráfico de línea.
Un yetograma a veces se refiere a un día o a una tormenta en concreta, o aunque en otras ocasiones el periodo de tiempo representado en el eje horizontal puede ser más amplio, pueden ser meses o años. Para su elaboración, se trata de un yetograma mensual o anual, bastará con disponer de datos diarios. Y si se trata de un yetograma de un día o de unas horas de duración, necesitamos una banda de pulviógrafo. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir con la exposición. A continuación voy a seguir con el siguiente tema, curva de intensidad, duración. Es una curva que expresa la máxima intensidad de precipitación registrados en diversos intervalos de tiempo. Por ejemplo, en la figura adjunta podemos leer líneas de puntos, que en los 5 minutos más lluviosos la intensidad era de 30 milímetros hora. En los 10 minutos más lluviosos la intensidad es de 23 milímetros hora y a los 30 minutos más lluviosos corresponden los 12 milímetros hora. Si se trata de un aguacero real, para realizar la curva se busca en los datos pluviográficos los 5 minutos de máxima precipitación, los 10 minutos y así sucesivamente, y se calcula la intensidad en milímetros hora para cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, si en los 10 minutos más lluviosos se recogieron 3.8 milímetros de intensidad milímetros hora, para ese intervalo será igual a intensidad, que es igual a 3.8 milímetros, 60 dividido para 10, que es a 22.8 milímetros por hora. Curvas de intensidad, duración, frecuencia, IDF, más conocidos. Es usual representar conjuntamente varias curvas de intensidad, duración, para diversos periodos de retorno, dando lugar a una familia de curvas denominadas intensidad de frecuencia. En este tipo de gráficos aparecen varias curvas de intensidad duración correspondientes a diversos periodos de retorno. Por ejemplo, 10, 25 años. Para una mejor lectura, puede referirnos a unas curvas IDF en escalas logarítmicas. En la figura inferior aparecen las mismas curvas IDF del gráfico superior, pero ambas en eje escala logarítmica. Estudio estadístico precisión máxima. Cuando disponemos de series pluviométricas largas, en general más de 20 años, podemos calcular qué probabilidad existe que las precipitaciones del año próximo superen un determinado valor, o al revés, que la precipitación máxima pueda superar cada 10 o cada 100 años. Órdenes de magnitud. En el mundo encontramos precipitaciones de 20 a 30 milímetros por año, por ejemplo en el Cairo, hasta valores superiores de 5.000 milímetros año. En la figura adjunta se presentan las precipitaciones máximas registradas para diversas duraciones. Los valores máximos de precipitación para diversos intervalos. En cuanto a la intensidad, una lluvia ligera oscila entre 0,25 y a 1 milímetro hora, y una lluvia intensa o torrencial sobrepasa los 20 milímetros hora. Las precipitaciones que originan avenidas catastróficas son excepcionalmente intensas, a veces más de 200 milímetros en una hora. Elaboración de datos de una zona, cálculo de precipitación media. En esto vamos a centrarnos en el cálculo de precipitación media, caída sobre una cuenca en un periodo determinado, en un día o un año. Una vez conocido ese valor, se obtiene fácilmente el volumen del agua caído multiplicado por la superficie total de la cuenca. Relación precipitación media sobre altitud. Se representa la precipitación en función a la cota de cada estación pluviométrica. Las precipitaciones aumentan con la altitud hasta una cierta cota, óptima pluvial, a partir de la cual se registran precipitaciones menores. Esto solo se aprecia en cuencas con elevadas, de orden de 2.000 metros. Buenos días, ingeniero.
Yo voy a continuar sobre el tema de la elaboración de los datos de una zona y cálculos de la P-media. Primero tenemos qué es un mapa de isoyetas. Un mapa de isoyetas es un documento básico dentro del estudio hidrológico de una cuenca, donde no solamente nos permite cuantificar el valor medio, sino también nos presenta gráficamente la distribución espacial de la precipitación para el periodo considerado. Para realizar el cálculo de la P-media tenemos dos pasos. El primer paso es considerar anteriormente la relación entre P y la altitud para colocar las curvas de nivel, como podemos mostrar en la siguiente gráfica. Y el segundo paso es trazar isolíneas que engloben puntos comprendidos en los intervalos elegidos. Muy a menudo estas isolíneas tienen la altura del nivel. Para calcular la P-media, basta calcular la media ponderada por medio de la fórmula que se muestra, donde S es la superficie obtenida planimetrando las franjas que quedan entre isoyetas, y P son las precipitaciones asignadas a cada isoyeta. Eso lo pueden ver en el gráfico del primer paso. El polígono de Thiessen. Mientras que el procedimiento anterior conlleva un cierto grado de subjetividad, el trazado del polígono de Thiessen es absolutamente objetivo. Cada estación pluviométrica se rodea de un polígono y se supone que todo el polígono recibe la misma precipitación del punto central. Los pasos a seguir serían los siguientes. Primero se trazan las mediatrices de los segmentos que unen las diversas estaciones pluviométricas, de modo que se forman los polígonos. Las mediatrices serían las líneas segmentadas que se muestran en la figura. Y el segundo paso, una vez que planimetrados los polígonos, obtenemos su superficie y la P-media. Y se calcula con la media ponderada por medio de la fórmula que, a diferencia de las isoyetas, de la mapa de isoyetas, esta no tiene fracciones en el numerador. Homogenización de las series pluviométricas. Esta es una fase de trabajo previa a la elaboración de isoyetas o cálculo de la P-media. Si todo lo anterior se refiere a la P-media de una serie de años, debe realizarse sobre serie de datos análogas sobre todos los puntos. Esto quiere decir que realizar un mapa de isoyetas de una cuenca donde un punto es promedio de 17 años y otro punto es promedio de 12 años sería incorrecto. Para ello utilizamos la homogeneización de las series pluviométricas. Para que todos los valores de P-media se refieran al mismo periodo, es preciso homogeneizar las series pluviométricas. Primero se elige un intervalo de años para que la mayoría de las estaciones dispongan de series completas. Cuando las estaciones están muy incompletas o presentan muy pocos datos, son descartadas. El segundo paso, si faltan algunos datos, se puede estimar estableciendo una correlación entre una estación incompleta y otra estación completa próxima. Esto solo cuando faltan pocos datos. Elaboración de las curvas IDF. Primero, los datos necesarios para la elaboración de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, las curvas IDF, para una estación pluviométrica aparecen en la tabla A1. Las precipitaciones máximas en milímetros recogidas en los intervalos indicados. Un segundo punto, calcular la intensidad en cada intervalo. Por ejemplo, si en los 15 minutos más lluviosos del año 1980 y 1981 se recogieron 14,3 milímetros, la intensidad será correspondiente a 60 minutos. Esto debido a que la intensidad de precipitación debe ser por milímetros sobre hora. Por ende, vamos a tener que 14,3 milímetros sobre 15 minutos por 60 minutos nos va a dar 57,2 milímetros sobre hora. Tercer punto, en la nueva tabla A2, trabajaremos con cada una de las columnas separadamente. Realizamos el ajuste a una ley de distribución, por ejemplo la de Gumbel, y calculamos las intensidades correspondientes a los periodos de retorno deseados para dibujar las curvas IDF. Y obtendremos una tabla que sería la tabla A3, intensidad de precipitación calculada por diversos periodos de retorno. Como último paso, se van a representar gráficamente los valores de A3. Cada una de las filas sería una curva. Los minutos de duración en abscisas y los valores de milímetros sobre horas van a estar en ordenadas. Se dibuja una curva para cada periodo de retorno y el resultado sería lo siguiente.
estas dos gráficas de las curvas IDF. Muchas gracias por su atención.